Y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Amén. Hermanos, el día de hoy estamos continuando con una serie que nuestro leccionario nos lleva a propósito del amor cristiano. El amor que resulta en el corazón del creyente precisamente por ser creyente. Muy importante este aspecto. Y qué importante es este amor para la vida y la fe cristiana. Y es que el amor, hermanos, del que nos habla el Señor, es mucho más que un sentimiento. Estábamos hablando hace 8 días que el amor cristiano no es darle al pobre, que el amor cristiano no es ayudar al, al huérfano, etcétera, etcétera. Ese es amor en general que debemos practicar como seres humanos. Pero en particular el amor cristiano es el amar la eternidad de la persona. Decíamos hace 8 días. Es amarlos por encima de ellos mismos. Porque hay veces en que las personas, su eternidad se contrapone con su presente. Y qué bonito es que el Señor nos ayuda a amar de forma cristiana. Y hermanos, decía yo entonces que el amor es mucho más que un sentimiento, que una emoción, y de hecho es tan central y necesario para el cristiano, porque el amor es de hecho un atributo de nuestro Dios. El amor es uno de los atributos personales de nuestro Dios, dice San Juan, la epístola que leímos dice que Dios es amor, y eso nos enseña que es un atributo de su persona. Y al grado de que solo siendo partícipes de este Dios, solo siendo uno con Él, podemos practicar el amor verdaderamente. Y no nada más eso, sino que siendo partícipes de este amor es que podemos conocerle a Él. Y esta es la enseñanza, hermanos, de la epístola de hoy, el centro de este día, que es Primera de Juan 4, del 1 al 12. Y dice el apóstol San Juan, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. En particular nosotros leímos el día de hoy a partir del 7 al 12. Y fíjense lo importante y lo fácil que dice las cosas San Juan, por así decirlo, ¿no? Dice, amémonos unos a otros. Hermanos, esta es una palabra muy bonita, ¿no? Es una enseñanza de la doctrina cristiana, pues bastante, se oye bonita, pero déjenme decirles que no es nada fácil de vivir. Porque así como sucede con los préstamos, así como sucede con las promesas románticas, en nuestro mundo lo que se oye bonito no es fácil. Y así en la palabra de Dios a veces también nos presenta cosas muy bonitas que tampoco son fáciles. Y el amor cristiano no es nada fácil de practicar, por lo menos no el verdadero amor cristiano. Y la escritura, hermanos, hace 8 días ya nos enseñó con qué amor debemos amar a nuestro prójimo. El amor que se interesa por la eternidad del otro, ¿no? Sí buscamos su bendición, claro, buscamos enaltecer a nuestro prójimo, etcétera, etcétera, pero no por encima de su eternidad. Se me hace muy interesante la lista de detalles que la ley del Señor nos da para amar a nuestro prójimo en Levítico 19. Toda esa lista de justicia y santidad humana, vean cómo se refleja en particular con el trato al prójimo. Primero habla obviamente de nuestro trato con Dios, ¿verdad? Que es el fundamento de todo. Pero empieza versículo 3, cada uno temerá a su madre y a su padre. Entonces empezamos en casa, el amor en casa. El amor a nuestro Dios en el día de reposo, ¿no? Y luego habla de los sacrificios, que sigue hablando de nuestro Dios.
Y luego dice, fíjense bien, este es un pasaje muy interesante cuando lo vemos a la luz de toda la historia de la Escritura. Dice, cuando ciegues tu mies, la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Y literal, el pueblo de Israel en tiempos cuando estaban en la tierra prometida, tenían sus campos y dejaban de hecho una porción, me parece que era un séptimo de la última porción de la tierra, la dejaban sin labrar, la dejaban así tal cual, que si tenía alguien un viñedo, pues se quedaban ahí las viñas, ¿no? Que si alguien tenía cebada, pues se quedaban ahí las espigas de cebada. Y ahí lo dejaban. ¿Y para qué? Dice aquí, es para el pobre y para el extranjero lo dejarás, y lo firma yo el Señor. ¿Saben quién vivió de esto? Gracias a esta disposición del Señor. Cuando Ruth, una de las, ¿cómo le diríamos? Tatarabuelas del Señor, llegó a la tierra donde vivía Booz. Ella era una pagana, no creía en el Señor, apenas estaba aprendiendo de él por medio de su suegra, y el Señor proveyó para ella por el amor que el Señor le mandó a Booz como judío, que tuviera para el extranjero. Y vean qué bonito que Ruth sobrevivió por el amor de Booz. Y hermanos, no estamos diciendo que somos anti amor social, no, de eso no se trata, pero vean ustedes por qué el Señor dejaba esta disposición. Pues para que cuando el extranjero, cuando el pobre llegara a tu casa, pues le hablaras de su salvación. Por eso el Señor bendice las arcas de algunos para que tengan dinero, para que de esa manera puedan ayudar a otros y esos otros puedan llegar más fácil a su salvación, ¿no? Y habla después de no jurar falsamente, no oprimir al prójimo, no maldecir al sordo, o ponerle el pie al ciego. Dice hablar de jurar, enjuiciar con justicia, no andar chismeando, bla, bla, bla. Y fíjense cómo termina toda la ley del Señor en este fragmento. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el versículo 18. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y claro, todo esto se expresa fácilmente, ¿no? Todo esto el Señor lo dijo y, claro, Señor. El pueblo de Israel juró cumplirlo como 7 veces, tan solo en este libro. Y todos nosotros decimos, claro, voy a todo esto a hacerlo, Señor. Pero ya cuando estamos allí, ya no sucede. Ya cuando se trata de llevarlo a cabo, este amor cristiano, allí ya cambian las cosas. Y hermanos, es que es muy difícil, y ustedes no me van a decir que no, muy difícil es amar en el campo de batalla. Muy difícil es amar a alguien cuando estás en conflicto con esa persona. Cuando estás rodeado de razones para no amarlo. Y luego viene el Señor y te dice que ames a tu enemigo, ¿no? Cuando estás rodeado de un mundo que te enseña a amar erradamente. ¿Se fijan cómo el mundo, la definición del amor moderno es ignorar las diferencias? A eso se le llama ser inclusivo. Tenerte en tan poca estima, amarte tan poco, como para aceptar las diferencias. Y no, te tengo que aceptar y silencio. ¿Se fijan cómo el ser inclusivo es la forma más baja de amar a alguien? ¿Te importa tan poco como para amar sus diferencias? Y no te obliga a amarlo, te obliga a aguantarlo, te obliga a callarte, pero no a amarlo. Y hermanos, con estas circunstancias, en un conflicto, les aseguro que es bastante difícil amar al prójimo. Y aún así, con una interesantísima confianza y facilidad, San Juan nos dice,
Amémonos unos a otros. En el versículo 7. Es como si fuera fácil, ¿no? Y aparte San Juan se la pasa hablando del amarse unos a otros, ¿no? ¿Y de dónde espera entonces el Señor que obtengamos el poder de amar? ¿Cómo espera el Señor que lo hagamos si de por sí no queremos, si de por sí es difícil y aparte nos enseñan a amar equivocadamente? ¿Cómo espera el Señor que lo hagamos? Pues la palabra nos responde. Fíjense cómo dice San Juan, porque el amor es de Dios. Hermanos, el amor por otros resulta del amor de Dios por nosotros. Por eso les digo que solo los cristianos pueden amar correctamente. Ya sea yo que vaya saliendo de la misa, que vaya saliendo yo de la iglesia, yo soy el único que puedo amar, ¿no? Conocer al Señor, como dice San Juan, dice, y conoce, es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque conocer a Dios, como dice el apóstol, es el origen del amor que un creyente tiene por su prójimo. La razón por la que puedo amar a otro es porque soy nacido de Dios. Es porque soy hijo de Dios. Porque algo ya pasó en mí que puede pasar en alguien más. Y de hecho, hermanos, el amor verdadero y puro, que decimos que es una de las cualidades eternas de la persona de nuestro Dios, era uno de los propósitos en nuestro diseño original. Cuando el Señor nos pensó a nosotros, cuando el Señor creó a Adán y Eva, uno de sus objetivos era que amaran perfectamente y se amaban perfectamente. No había pareja más funcional que la de Adán y Eva. Ese sí era amor de verdad. Amor nivel novela, ¿no? Porque era una de las cualidades del Señor y ellos reflejaban, ellos asemejaban ese amor perfecto de nuestro Dios. Y por eso es difícil, hermanos, amar, porque nuestra condición humana es todo menos semejante a nuestro Dios. Estamos tan lejos de nuestro Dios, estamos tan caídos en nuestra condición que ni el amar, que es una de las cosas más esenciales de la naturaleza de Dios, lo podemos hacer. Me da mucha risa que en una de las culturas modernas que tanto habla del amor, de la inclusión y de quién sabe qué, una de las situaciones que se da más constantemente es el social canceling, que se le dice la cancelación social. Que si alguien comete un error en redes sociales, todos se van encima de esa persona. Que si alguien comete un error en televisión nacional, todo mundo se le va encima. O sea, ¿cómo podemos decir? Eres inclusivo, perdón, hasta que metas la pata. Y todos te aceptamos, todos te recibimos hasta que te equivoques. Y cuando te equivocas, y hermanos, por eso es tan difícil amar. Sí, y sin la ayuda del Señor, este segundo gran mandamiento del que nos habla Jesús en San Mateo 22 es imposible de cumplir. ¿Quieres amar a tu prójimo? No, no vas a poder. Le vas a poder dar despensas. Eso lo hace cualquier político. Le vas a poder prestar dinero. Eso lo hace cualquier banco. Le vas a poder ayudar en su enfermedad. Eso lo hace cualquier seguro de vida. Pero no vas a poder amarlo con el amor del Señor. Y el apóstol San Juan entonces, hermanos, por esta razón nos lleva una y otra vez al amor de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, dice el versículo 8, otra vez. Y en esto se mostró el amor de Dios, dice, y en esto consiste el amor. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿por qué San Juan está dale y dale con el amor de Dios? Porque el amor cristiano, hermanos, no se origina en mí. Yo no me levanto un día y digo, ay, voy a amar a mi prójimo. Yo no me levanto un día y digo, ay, siento ganas de amar a mi enemigo. Eso, si te vas a esperar a que eso te pase, pues nunca vas a amar a nadie. El amor cristiano no se origina en nuestro caído, en nuestro sucio, en nuestro contaminado corazón. El amor cristiano del que estamos hablando es un milagro, no una buena acción.
El amor cristiano es evangélico porque es el resultado del evangelio, no de la ley. Y la palabra refiere al conocimiento de Dios como la causa de amar a otros. Dice aquí literal, amémonos unos a otros porque el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si yo conozco al Señor y voy creciendo en su conocimiento, pues voy a poder amar a otros. Porque primero, en primer lugar, de cualquier cosa, descubro la distancia que hay entre mi naturaleza y la naturaleza de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios y me doy cuenta de eso. Me doy cuenta de que no amo y de que tampoco conozco al Señor. Descubro lo lejos que estoy. Descubro lo poco amoroso que soy. Y entonces el Señor, por amor, me otorga, me regala la semejanza de Jesús. Y entonces puedo amar ahora sí. Porque de estar lejos vengo a ser cerca, de ser ajeno vengo a ser próximo, de ser diferente vengo a ser semejante y entonces puedo amar a Dios, puedo amar a mi prójimo porque Dios es amor. Solo quien ha sido salvo, hermanos, esto es importante, solo la persona que ha sido salva por el Señor, quien de haber estado separado, quien de haber estado sabe dónde y ha sido injertado a la vid verdadera y ha sido injertado en esta vid de la que nos habla Jesús en San Juan 15, puede dar el fruto natural que procede de Jesús. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El motivo por el que el amor cristiano es tan imposible es porque para amar a nuestro prójimo, primero necesitamos amar al Señor, y ya de allí vamos mal. Entonces, primero necesitamos aprender a amar al Señor para entonces poder amar a nuestro prójimo. Pero si creo que este amor por Dios nace en mí, que un día voy a amanecer muy cristiano y amando a Dios, pues otra vez, fíjense todo el peso que llevo en mi espalda. Una carga en nosotros. Si yo creo que yo debo sacar de aquí, encontrar en algún lugar el amor por Dios y el amor por otro, pues aparte de que me voy a poner una carga encima, esa carga me va a impedir amarlo todavía. Esa carga es la que llevaba el doctor Lutero. El doctor Lutero tan desesperado estaba por amar a Dios que era lo menos que hacía, y Lutero dice que él odiaba a Dios. Cuando Lutero se dio cuenta que amar a Dios es un regalo, es un milagro, pues empezó a amarlo verdaderamente. Y hermanos, esta carga no es necesaria. El amor de Dios, el amor a Dios en nosotros, el amor al prójimo en nosotros, es un regalo. Es algo que el Señor te lo da y punto. Está incluido en el paquete de salvación. Y dice el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Dónde nace el amor al prójimo? En Dios. ¿Dónde nace mi amor por Dios? En Dios. Y no se trata de encontrarlo en mí, no se trata de moldear mi corazón para que algún día llegue a amar a Dios. No, el Señor lo hace. Y porque el Señor me amó, yo puedo amarlo a Él hoy. Y porque el Señor me amó, yo puedo amar al prójimo. Hermanos, es un milagro literal, porque es muy difícil, casi imposible amar a Dios, pero sí es posible. Y dice el Señor Jesús, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, que con Él sí se puede. Y la escritura no dice que es fácil amar. Nunca nos la vende así, pero sí dice que es posible. Y no hay nada que el Señor pida para lo que Él no provea. Y si el Señor te dice a través del apóstol,
amémonos unos a otros, pues entonces Él te ha prometido que te va a dar el amor para que te ames a ti, a Dios y al prójimo. Hermanos, es difícil precisamente porque mientras más adulto se hace uno, más odio siente y más resentimiento tiene uno con las personas. Por eso necesitamos de milagros. Por eso nuestro Dios es un Dios de milagros, porque pues si nosotros solos, pues ¿a qué hora? Si el Señor te pide una cosa tan difícil como amar al prójimo, como amar al que no se lo merece, como amar al que se la pasa en contra tuya, es porque Él te va a ayudar con ese milagro. Y la palabra del Evangelio nos convence del ardiente amor que hay en el corazón de Dios. Nos dice, aquí está la fuente, sí hay disponibilidad de amor, pero también, aparte de informarnos sobre el amor que Él tiene para nosotros, también restaura mi corazón para que pueda amar como el Señor me ama. También restaura mi vida para que poco a poco, aunque me cueste trabajo, llegue a amar como el Señor ama. De a poquitos, en chiquito, pero sí se puede. Como cristianos, hermanos, limpios por la palabra de Dios, estamos en Cristo y Él está en nosotros, como dice aquí dice el mismo Señor Jesús. Y si permanecéis en mí, nos promete el Señor Jesús, hermanos, y esta es nuestra esperanza, como cristianos que permanecemos en Él, como cristianos cuyas palabras del Señor permanecen hoy en nosotros, pidámosle al Señor que nos ayude a amar. Pidámosle al Señor que me ayude a amar al que está dale y dale y dale, que cuántos no conocemos, ¿no? Pidámosle al Señor que me ayude a amar al que no se lo merece, porque tú tampoco te lo mereces. ¿Y saben qué dice? El versículo 7, y os será hecho. Pide y será hecho. Hermanos, que las palabras del Señor nos ayuden a amar de la forma en que Él ama y que su palabra haga ese milagro en nosotros, ¿no? Que podamos amar como Él nos amó primero. Vamos a ver.